Muy buenas noches, el Señor les bendiga ricamente. Qué gusto poder estar compartiendo esta noche nuevamente la continuidad de nuestro estudio acerca del Evangelio de Juan. Si quieren acompañar, vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 18. Amén. Y dice así: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar un momentito, Señor. Te damos gracias por este momento que podemos estar frente a tu bendita palabra. Te pedimos que tú nos ministres, que seamos alimentados por ella, que podamos tocar la realidad y no solamente lo exterior, sino que lo que verdaderamente tú has provisto para tu iglesia, para tus hijos, para la edificación de aquellos que tú has llamado. Humildemente, Señor, nos presentamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, y en su nombre nos disponemos a acercarnos a tu palabra con reverencia y respeto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuando con nuestro estudio, el versículo 14, empezamos a analizar hoy y terminamos estos días con el versículo 13, donde dice: así que el asalariado huye, porque es asalariado, no es parte de la familia, no es parte del rebaño del Señor, sino que está simplemente ahí por sus propios intereses, buscando algún beneficio, y no necesariamente solamente podemos aplicar esto al pastor, sino que a cualquier persona que se acerca a la congregación, a la iglesia, buscando otras cosas que no sea Cristo mismo, que no sea la comunión con los hijos de Dios, sino que anda buscando motivos ocultos. También Jesús enfrenta a estas personas. Y en el versículo 14, como contraste, Jesús empieza a decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor, aquel que está dispuesto a darse a sí mismo, el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Gracias. Aquel que no viene a buscar sus propios intereses simplemente, sino viene para hacer bien, como dice la Escritura, que el que quiere ser de Dios tiene que andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Y él anduvo haciendo bienes, libertando a los oprimidos, liberando a los encarcelados por el demonio. Las personas que se encontraban con Jesús siempre salían beneficiadas, inclusive los que no eran de Dios, porque Jesús les confrontaba y les hacía ver la realidad. De ahí a que ellos ya no quisiesen arreglar su situación, eso ya es otro tema, pero Jesús a todos
les confrontaba con la verdad, siempre. Yo muero por mis ovejas, eso es lo que Jesús les está explicando aquí. Yo soy el buen pastor que cargo por las ovejas, que estoy dispuesto a llevarlas a cuestas. Y por supuesto, como dice en otra parte de la Escritura, que nadie las arrebata de mi mano. Jesús explica que Él es el buen pastor y que las ovejas tienen seguridad con Él, que Él vino para sanarlas, para llevarlas, para conducirlas, para manejarlas, para alimentarlas, sanarlas y si es necesario hasta ponérselas sobre el hombro y carrear, ¿verdad? Él mismo. Aquel que no podía caminar, él mismo iba a comprometerse a llevar las ovejas y que nadie tendría poder para poder arrebatárselas de la mano, así que estamos seguros en sus manos. Sigue diciendo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo primero que hay es que Jesús me conoce. Después yo conozco a Jesús. Jesús me ama y después yo le amo. No es al revés, no es que yo me acerco a Dios y Dios se acerca a mí, sino que siempre es Dios el que primero se acerca y nos conquista. Cuando nosotros los que somos padres, pudimos experimentar, ya que cuando nace un nuevo miembro en la familia, no aporta mucho a la casa. Ese nuevo miembro, ese bebé, no puede colaborar con las tareas de la casa, no puede colaborar económicamente, es más, produce gastos, produce molestias porque llora, hay que dedicar tiempo para cuidarle, y realmente no aporta nada. Y aún así nosotros le amamos, porque Dios puso en nosotros una muestra de su amor en nosotros, para que sin motivo, sin razón, nosotros estemos amando a ese nuevo integrante, ese bebé que no aporta nada, que no trae nada más que molestias y gastos, y aún así nuestro corazón de padre se desvela por ese bebé, por ese nuevo hijo. Y eso yo creo que Dios puso en el corazón de los padres para que nosotros logremos entender por lo menos en alguna pequeña medida lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Ese amor incondicional, aun cuando nosotros no tenemos nada para darle, no tenemos nada para aportarle, más que pecados y molestias, aún así Él nos ama, aún así Él nos cuida. Y cuando nosotros, a medida que ese bebé va creciendo, uno le va dando amor, le va dando abrazos, besos. Una vez que va creciendo, va absorbiendo ese amor y empieza después a retribuir. También te empieza a abrazar, también te empieza a decir te quiero, te extraño, ¿verdad? Porque fue algo que fuimos inculcando en su persona. Así también el Señor nos busca y nos empieza a dar amor, nos empieza a dar cariño, confianza, y nosotros después reaccionamos a eso. Y eso es lo que Jesús dice aquí. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Con el tiempo también vamos conociendo. Dice en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ahí podemos ver el tipo de relación a la que podemos aspirar, el tipo de relación a lo que Jesús nos llama. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros?
quiere que le conozcamos. A pesar de nuestras incapacidades de comprensión, a pesar de nuestra negligencia en ser aplicados en conocerle y en entenderle, a pesar de todo eso, Jesús quiere que tengamos ese tipo de relación con Él, que le conozcamos así como Él le conoce al Padre y el Padre le conoce a Él. Y termina diciendo, y pongo mi vida, vuelvo a recalcar, y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas, nos demuestra también lo valioso que Él nos considera, siendo nosotros sin valor, no teniendo nosotros valor en nosotros mismos. Ese es el valor que Jesús nos asigna a nosotros. Yo pongo mi vida, este es el precio que yo pongo por mis ovejas, mi propia vida. Este es el valor que Jesús nos asigna, su propia vida. Jesús, estando dispuesto a entregar su vida, intercambiándola su vida por algo que va a resultar en una relación que nosotros tengamos con Él. Que Él nos llama. Primero, Él pone un precio, pone su vida, nos compra y quiere que tengamos con Él esa relación tan íntima como la que hay entre Él y su Padre. A eso estamos llamados y para eso Él nos compró. Versículo 16, y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús aquí claramente les habla a sus discípulos ya de que cuando habla de ese rebaño, habla de Israel, que hay también de otro redil de gente. El rebaño de Dios es el pueblo de Israel, pero tiene ovejas, dice, que no son de ese aprisco, que aquellas también debe traer. Y aquí estamos nosotros, ahí estamos nosotros. A los discípulos tanto les costó entender eso, a pesar de que Jesús aquí ya les dijo claramente, y en el Antiguo Testamento también ya estaba escrito y explicado este tema. A los discípulos y apóstoles les costó mucho ese tema. Cuando Pedro tenía que ir a predicarle a Cornelio, Dios le tuvo que hablar claramente. Aquella vuelta, cuando hizo bajar el lienzo, cuando Pedro tenía hambre, que Pedro mata y come, para que vaya a predicarle a Cornelio, porque para ellos era una cosa muy grave entrar en la casa de los gentiles. Después, cuando se fueron a predicar fuera de Israel, los primeros convertidos, les costó mucho a los israelitas, a los judíos, aceptar que el Evangelio también era para los gentiles, pero estaba ya en el Antiguo Testamento inclusive bien explicado, y aquí Jesús vuelve a explicar de que, como dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los hijos de Dios dispersos. Vamos a ir a Malaquías capítulo 1.
Malaquías 1, 10 y 11. Malaquías 1, 10 y 11. Y dice así: ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Aquí ya claramente está explicado y mostrado que hay pueblo de Dios fuera de Israel. Él aquí le está reprendiendo a su pueblo Israel que no estaban haciendo de corazón un servicio, estaban haciendo más bien un teatro, un circo, una fachada simplemente, pero su corazón estaba lejos de Dios, y cuando le ofrecían ofrendas hacían de mala gana. Entonces él estaba diciendo aquí: miren, yo no voy a aceptar de la mano de ustedes ofrendas, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone el sol, grande es mi nombre entre las naciones. Entonces aquí vemos que hay pueblo de Dios, hay rebaño del Señor, aún lejos. En el Antiguo Testamento vamos a mirar un poquito en Levítico algo. Levítico 23. Levítico 23. Y vamos a ver aquí, Levítico 23, 17 al 20 vamos a leer. Levítico 23, del 17 al 20, dice así: De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Aquí vemos el pan de la ofrenda que se presenta delante del Señor y se mece delante del Señor. Y encontramos que se iba a sacar la harina, y de las habitaciones 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes. Los panes están hechos principalmente de harina, su componente principal es harina. La harina es el resultado, es el subproducto del trigo molido. Y el trigo representa a los cristianos. Cuando habla Jesús en los misterios del reino de los cielos y habla en parábolas y les explica la parábola del trigo y la cizaña, y explica que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña los hijos del maligno, del malo. Bueno, este trigo tiene que plantarse, tiene que crecer, tiene que ser cosechado, tiene que ser molido, refinado, y ese es el proceso que deben pasar los hijos de Dios también. Debemos ser
refinados por el Señor, debemos ser transformados, Dios tiene que moldearnos como barro en sus manos, ¿verdad? Moldearnos. Y muchas veces ese proceso también se puede comparar con una molienda, porque es muchas veces algo doloroso, algo duro, algo que nos rompe, algo que nos va molinando, apretando para que salga esa flor de harina, para que esa flor de harina pueda hacerse pan y presentar delante del Señor. Pero lo interesante de aquí, lo que no quiero entrar en el tema del pan y del trigo ahora, pero en el versículo 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis dos panes. Pero en el versículo 18 ya estos dos panes se convierten y ofreceréis con el pan. Se convierte ahí un pan. Dos panes traeréis de la habitación, pero delante del Señor se presenta un pan. Lo mismo que en el versículo 20: y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias. Vemos que de estos dos panes que se sacaron de la habitación al presentársela al Señor, tenemos un pan que representa también a la iglesia, que los hijos de Dios que se le ofrecen voluntariamente como sacrificio delante de Él. Y así también en Juan 10, donde estamos, dice: 16, y habrá un rebaño y un pastor. Pastor, como ya estuvimos mencionando estos días, hay solamente uno, un solo pastor, y hay un solo rebaño, que es la iglesia, compuesta por judíos creyentes y por gentiles, que son presentados delante del Señor como una ofrenda. Nos presentamos como una ofrenda, que es la iglesia, un rebaño y un pastor. Debemos recordar que todos los demás pastores y personas que están con autoridad delegada de parte de Dios para servir a la iglesia son ayudantes para mantener unido al rebaño detrás del pastor. El trabajo de los pastores delegados es traer las ovejas a Jesús, no traer las ovejas a sí mismo ni hacerse de seguidores, sino llevar las ovejas a Jesús, para que Jesús, que es el buen pastor, el único pastor, porque habrá un pastor, las pastoree. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús se sujetó al Padre y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, como Él se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque delante del nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por esa obediencia. Eso es una de las mayores enseñanzas también que Jesús nos dejó, la obediencia. Aprender a ser obedientes. Jesús todo el tiempo siempre buscó la gloria del Padre, buscó glorificar al Padre, nunca buscó hacer las cosas por mí mismo. Las cosas que yo hago es porque el Padre me las mandó a hacer. Las obras que yo hago son las obras que el Padre me mandó a hacer. Yo no vengo por mi propia cuenta, sino que vengo a hacer las cosas que el Padre me ordenó que hiciese. Jesús vivió una vida sujeta. En el huerto de Getsemaní oró: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se sujetó y sufrió una muerte, vergonzosa muerte de cruz. Y por eso el Padre le amó
y lo exaltó hasta lo sumo. Qué buen ejemplo para seguir nosotros, que si algún día Dios nos exalte, como dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando fuese tiempo. En su momento Él nos va a levantar. Mientras tanto debemos nosotros humillarnos y ser obedientes, mansos. Aprendamos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él resucitó también, pero estuvo dispuesto a entregar. Y ahí explica el versículo 18, nadie me la quita. Realmente Jesús es todopoderoso, pero murió en debilidad. Es una contradicción aparente que Él estuvo dispuesto, a pesar de ser todopoderoso y el ser el autor de la vida y el que sustenta toda la vida, murió. A pesar de eso, Él murió. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, en obediencia, puso su vida, murió por nosotros y nos dio ejemplo. Si logramos aprender y aplicar eso, la mitad de nuestro camino, de nuestra larga carrera, va a estar recorrida. Bueno, hasta aquí esta noche. El Señor les bendiga ricamente. Estemos meditando y pidiendo al Señor también que nos enseñe y nos haga aprender esa obediencia que hubo en Cristo Jesús. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, que tú sigas obrando en nuestra vida. Nos ponemos delante de ti y te pedimos tu socorro y ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente. Nos encontramos este fin de semana nuevamente en las reuniones de la iglesia. Dios le bendiga ricamente.